Buenos días. En la lección 6 vamos a trabajar las funciones. ¿Qué son las funciones? Pues si recuerdan, una función es una fórmula que nos sirve para calcular el valor de una cosa en función de otra o que depende de algo. Por ejemplo, tenemos el área de un círculo, ¿no? Que es pi por radio al cuadrado. Pi es una constante. Siempre va a valer el mismo valor, 3.1416 y cantidades más grandes, ¿no? El área depende de cuánto mide el radio. El radio, pues recuerden que es la línea que va del centro a la orilla del círculo. Entonces, podemos decir que el área del círculo está en función del radio. O si quieren entenderlo de otra manera, el área del círculo depende del tamaño del radio. Entonces, en este tema vamos a estar trabajando fórmulas, variables y tenemos que obtener fórmulas para cada problema. Ya habíamos visto que era una variable dependiente, una variable independiente. En este primer ejercicio nos dice que Juan tiene que hacer un cálculo de cuántos pesos va a obtener a partir de una cantidad de dólares con un tipo de cambio definido. Veamos el primer ejemplo, ¿no? Nos dice el número de dólares, que en este caso le ponen una X. La paridad, que digamos que es el tipo de cambio, que es de 18.47. Y para calcularlo multiplica el número de dólares por la paridad de pesos y le ponen una Y. Si recuerdan, casi siempre habíamos definido que la Y era lo que calculamos, ¿no? Y que dependía del valor de X y una constante. X es el valor que cambiamos siempre. Fíjense que hay diferencia entre cambiar y entre calcular. En este tipo de fórmula siempre hay una constante y algo que cambia y algo que se calcula. Bien, nos pide que completemos la tabla para 40 dólares y todas estas cantidades que están aquí. Bien, la paridad no cambia. Siempre tenemos el mismo valor por dólar. Lo que sí cambia es la cantidad de pesos mexicanos que vamos a obtener, que tenemos que calcular multiplicando el número de dólares por la cantidad, ¿sí? Que es la paridad. Y hasta el último tenemos la cantidad de pesos, que es una X, la paridad, que es la P. Entonces la Y, que es el peso mexicano, va a ser igual a la X por la P. Ahora estamos convirtiendo estas cantidades a lo que son variables. En base a ese ejercicio anterior, Juanito dice que es inútil hacer una fórmula siempre porque cambia la cantidad de dólares o cambia la paridad. Entonces lo que hizo Juanito fue pues hacer una fórmula general. ¿Cuántas variables tiene relación encontrada? Pues tiene 2. ¿Cuántas constantes tiene relación encontrada? Tiene una, que en este caso es la paridad. ¿De qué depende el valor de la variable Y? Depende de la cantidad de pesos y la paridad. La paridad es constante, ¿no? Pero la cantidad de pesos es la que está cambiando. Entonces la fórmula sería X por P, donde X es la cantidad de pesos y P es la paridad, que es el tipo de cambio en ese momento. Número 3. Si tuvieran que designar las variables X y Y como una independiente y la otra dependiente, ¿cuál sería la independiente? La X, ¿no? Porque esa no la calculamos, esa la cambiamos nada más. ¿Y cuál será la dependiente? La Y. La Y porque sí depende de los valores de la X y de la paridad que tenga. Dice, con cada valor formen dos parejas de coordenadas cartesianas X y Y. Por ejemplo, tenemos que va a ser X y Y. ¿Cómo quedaría el primer par coordenado? Quedaría 20 y la Y que calculamos sería 369.40. ¿Cómo quedaría el segundo par? Quedaría 40. ¿Y cuánto vale la Y? 738.8. Entonces hay que hacer esas pares de coordenadas para cada una de los pesos que nos faltan, ¿no? Donde X es la cantidad de dólares y Y es el valor en pesos que vamos a obtener para cada uno. En el siguiente ejercicio nos pide que
en base a las coordenadas que obtuvimos, hagamos nuestra gráfica. Les debe de quedar una línea recta. Este puntito es 20,369.40. Este puntito es 40,738.8 y así sucesivamente. La segunda pregunta es: determine el dominio de la función. ¿Cuáles son los posibles valores que puede adquirir la variable x? Si no se acuerdan qué es el dominio, ese está en la página 61. Busquen qué es el dominio y contesten la pregunta. Determine el rango de la función. ¿Cuáles son los posibles valores que puede alcanzar la variable y? Si no se acuerdan, también está en la página 61. Hay que irse a esa página, leerla y ver cuáles son los valores que puede obtener la variable y. La gráfica que aparece en los puntos dibujados es una línea recta. Dice que miren con su transportador el ángulo de la figura y lo anoten. Entonces vamos a medir el ángulo de la gráfica en base al eje X. Entonces vamos a tomar nuestro transportador, vamos a poner el centro aquí alineado con los ejes para que quede bien derechito. A ver, alineamos, debe quedar bien alineada esta línea con esta línea, y en este caso la medida de mi línea es de 42 grados. Ya tenemos que vale 42. Dice que utilicemos la calculadora científica para calcular la tangente de este ángulo beta. Vamos a calcularlo. Entonces vamos a presionar tangente de 42, nos da 0.900. Aquí está. ¿Qué indica ese 0.9? Si recuerdan, es la pendiente de la recta. ¿Qué tan inclinada está nuestra recta? Respondan sus preguntas. ¿Qué tan fácil fue contestar esto? Proporcionalidad inversa. La tía de Juanito ha ahorrado una cierta cantidad de pesos que su esposo le ha enviado. Desafortunadamente el tío se ha enfermado y necesita los cuidados de su esposa. Le escribió una carta para pedirle que vaya a verlo y que le lleve al menos $950 para cubrir los gastos de los dos. Dice que la tía tiene 9.850. El precio de la venta de dólar puede variar, pero don Aurelio le puede vender los que necesite por 18.47 por dólar. ¿A cuánto equivalen los ahorros de la tía? ¿Cómo calculamos eso? Tenemos que son 9.850 pesos. Pues lo dividimos entre los dólares, ¿no? 18.47. ¿Cuánto nos va a dar esto? 9.850 entre 18.97. Nos da 519.2409. 519.24. Con los ahorros que tiene la tía, ¿le alcanza para los gastos del viaje? Pues no. ¿Y cuántos dólares le faltan? Pues tiene que llevar 950 menos 519.24. Pues ¿cuántos dólares le faltan? Son 950 menos 519.24. Le faltan 430.76 dólares. Pues estas partes no están tan difíciles hasta ahorita. Traten de resolver lo más que puedan y si tienen cualquier duda pueden regresar el video para solucionarla.